Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la unidad número 4 y seguramente la más esperada por todos ustedes. Tu primera inversión, módulo uno de este curso MOOC, Aprendiendo a Invertir, nivel principiantes. Muy bien, pues antes de pasar a la realización de su primera inversión, es muy importante que conozcan los pasos para realizar no solamente tu primera inversión, sino en general para realizar cualquier tipo de inversión, tu segunda, tu tercera, tu cuarta, N cantidad de veces que inviertas, tendrás que fijarte o tendrás que tener en consideración estos cuatro pasos. Ya en la unidad número uno, donde repasamos la diferencia entre el ahorro y la inversión, te comenté los tres objetivos que persigue toda inversión. El primero era que te protegieras contra la inflación. El segundo, que buscaras instrumentos financieros que te estuvieran dando rendimientos ya por arriba de la inversión, con un cierto riesgo. Y por último, que diversificaras tu portafolio, que realizaras o elaboraras o construyeras un portafolio de inversión y lo diversificáramos. Una vez que esos pasos están claros, una vez que está claro qué es la inflación y cuál es su importancia en las inversiones y conoces ya las tasas de interés del mercado, así como la tasa de interés real y nominal, entonces estamos listos para que hagas tu primera inversión. Primer paso, define tu horizonte temporal. ¿Qué significa esto? Que si vas a hacer tu primera inversión, necesitas saber por cuánto tiempo tú quieres invertir. Por un periodo de tiempo muy corto, corto, un periodo de tiempo relativamente largo o un periodo de tiempo largo. Se le llama en el largo plazo. Entonces, siempre es importante que definas tu horizonte temporal. Más adelante en el módulo 2 vamos a poner un ejemplo sobre esta parte de tu horizonte temporal. Número 2, establece tu objetivo de rentabilidad. Ojo, es tu primera inversión. Entonces, debemos tener como objetivo, primero, protegernos contra la inflación. Ya después veremos si en ese afán de protegernos contra la inflación, el instrumento financiero que vayamos a elegir nos da una rentabilidad por arriba de la inflación. Pero por ahora necesitamos establecer ese objetivo, ese primer objetivo de rentabilidad. Tercero, liquidez deseada. ¿Qué significa la liquidez? Que tiene mucho que ver con el paso número uno, que es definir tu horizonte temporal. Entre más corto sea el horizonte temporal de tu inversión o del instrumento que selecciones, mayor será la liquidez. La liquidez se refiere a la facilidad con la que es convertible ese papel o ese instrumento que estás comprando en dinero en efectivo. Tú puedes hacer tu primera inversión, pero resulta que tienes una emergencia y necesitas ese dinero. Entonces, debiste haber seleccionado un instrumento que pudiera convertir ese papel que tú adquieres en dinero en efectivo, de inmediato, ¿no? También más adelante en el módulo 2 vamos a poner un ejemplo sobre esta liquidez deseada. Y por último, tienes que establecer tu tolerancia al riesgo. Si bien vamos a ir poco a poco en las inversiones y tenemos como primer objetivo protegernos contra la inflación, nuestra tolerancia al riesgo deberá ser relativamente baja porque vamos a elegir activos libres de riesgo o activos con muy poco riesgo, ¿vale? Una vez que tú cumplas con ese primer objetivo y veas cómo va trabajando tu inversión, tal vez la segunda que vayas a realizar o de ese momento hacia adelante, puedes empezar a buscar activos que te den mucho más rendimiento y que vayas aumentando tu riesgo paulatinamente. Entonces, estos pasos importantes que los tengas claro siempre que vayas a invertir, incluso si eres experto en inversiones, pues esto lo debes de tener
muy claro. Siguiente, ¿cómo seleccionas un activo financiero? ¿Vale? Ya definimos lo que tú quieres o los pasos que debemos seguir. Ahora sí, ¿cuál es el activo que yo voy a elegir? Pues primero te voy a definir qué es un instrumento financiero. Un instrumento financiero es un contrato principalmente entre dos partes que da lugar a un activo financiero para una de las partes y a un pasivo financiero para la otra parte. Así definimos un instrumento financiero. ¿Cómo vamos a elegir o a seleccionar? Primero, tienes que conocer su rendimiento anual esperado. Tienes que buscar información sobre cuál es ese rendimiento actual y cómo se espera que se mueva ese rendimiento en el futuro cercano. Segundo, necesitas tener claro o haber analizado el comportamiento de los últimos 3 años al menos de ese activo que acabas de seleccionar. Incluso, repito, si ya vas por tu segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, inversión, esto también aplica para la N cantidad de instrumentos financieros que tú vayas a determinar o que vayas a incluir en tu portafolio de inversión. Más adelante tendremos otro curso donde podremos hacer un ejemplo de un portafolio de inversión. Número 3, necesitas conocer la expectativa sobre el comportamiento de ese o esos instrumentos. Es decir, ¿qué dicen los analistas sobre el comportamiento futuro de este instrumento? ¿Va a tender a subir? ¿Va a tender a bajar? ¿Va a tender a mantener ese rendimiento durante un periodo considerable de tiempo? Necesitas saberlo porque al momento que tú inviertes, no solamente tienes o necesitas conocer y analizar el rendimiento actual, sino el rendimiento anual esperado y la expectativa del comportamiento de este instrumento. De lo contrario, ten cuidado con las inversiones que hagas si no son previamente analizadas. Y por último, ya cuando tenemos más instrumentos o ya cuando tenemos, digamos, elegidos al menos dos instrumentos, necesitas considerar el porcentaje que vas a invertir de tu dinero a cada instrumento. Generalmente, la mayor parte del dinero se destina a activos de renta fija o activos con poco riesgo y el porcentaje menor de tu dinero en un inicio lo podemos invertir en activos que tengan un riesgo un poco más elevado. Pero todo va a depender de cómo te fue en tu primera inversión y qué es lo que tú buscas para tus inversiones futuras. Entonces, 4 pasos para tener en cuenta a la hora de realizar tu inversión y estos 4 pasos que te dicen el cómo seleccionar tu instrumento financiero o los instrumentos financieros. Esta parte muy importante, ya te di la definición de qué es un instrumento financiero. Ahora vamos a determinar cuántos tipos de instrumentos financieros existen. La gran definición, perdón, la gran división de los instrumentos financieros están en activos de renta fija y activos de renta variable. Su nombre puede ser muy intuitivo, ¿no? ¿Qué son los activos de renta fija? Bueno, primero, tienes un rendimiento garantizado por el tiempo que elegiste ese instrumento financiero. Y otra característica muy importante es que su riesgo es muy bajo. Incluso hay unos que tienen o les llamamos activos libres de riesgo. ¿Cuáles son estos activos de renta fija o ejemplos de activos de renta fija? Tienes, por ejemplo, los pagarés bancarios, tienes los bonos corporativos que son emitidos por empresas y tienes deuda gubernamental, CETES, bonos, UDIBONOS, bondes, todos estos son emitidos
por el gobierno federal. La característica de estos últimos, la deuda gubernamental, es que se consideran como activos libres de riesgo, pese a que el riesgo aquí va en función del país en el que vayamos a invertir bonos gubernamentales. Generalmente estos son de muy poco riesgo. Siempre se recomienda que tu primera inversión sea precisamente en activos de renta fija enfocados en la deuda gubernamental. La característica que tienen todos estos activos que te estoy explicando, en especial los bonos corporativos y la deuda gubernamental, tiene que ver con que las entidades públicas o privadas necesitan financiamiento para cualquier actividad o para financiar cualquier actividad. Entonces, lo que tú estás haciendo con la compra de esos bonos es prestarles dinero a cambio de una tasa de interés o un rendimiento por ese préstamo. Tal como el banco nos hace a nosotros, que nos presta un dinero en tarjeta de crédito y nos cobra por determinado tiempo la tasa de interés o por el tiempo que tú necesites ese dinero, lo mismo nosotros vamos a hacer con el gobierno o con algunas empresas. La renta es fija, es decir, que no solamente el rendimiento es garantizado, sino además ese rendimiento está en algunas ocasiones pactado para que a lo largo de la vida de ese instrumento pague exactamente la misma tasa de interés. Otros activos en donde hay una gama enorme de instrumentos son los instrumentos de renta variable, como su nombre lo dice. La renta varía con el paso del tiempo. Aquí no tienes un rendimiento garantizado. La idea es que con estos activos tú compres el activo o el instrumento a un precio bajo y lo puedas vender a un precio más elevado. El clásico ejemplo de activos de renta variable son las acciones de las empresas, aquellas que cotizan en bolsa de valores. Tú puedes adquirir a través de algún intermediario financiero, puedes adquirir la acción, digamos, de Cemex. Tú compras una o N cantidad de acciones de Cemex y Cemex no te está garantizando un rendimiento por esa acción. Tú ya hiciste un análisis de cómo se ha comportado este activo financiero, al menos en los últimos 3 años, y también tienes información de cómo esperan los analistas que se comporte la acción de Cemex en los próximos meses, tal vez próximos años. Entonces tú puedes determinar en qué momento adquirir esta acción a un precio relativamente bajo para que con el paso del tiempo esta acción eleve su precio y tú puedas venderla a un precio más elevado del que tú lo compraste. Ahí está la ganancia de la mayor parte de los activos de renta variable. Tenemos otros activos de renta variable como las opciones, como futuros, eh, tipos de cambio, divisas. Entonces, hay muchos en los que tú puedes invertir. En este módulo ni en el próximo módulo vamos a hablar de los activos de renta variable. Eso los vamos a dejar para otro curso. Nos vamos a enfocar en los activos de renta fija, específicamente en la deuda gubernamental. Espero que esta breve información te haya sido clara, porque en el módulo 2 ya vas a realizar tu primera inversión. Entonces, nos vemos en el siguiente módulo.